Esto tiene más volumen. ¿Cómo le damos más volumen? Ahí ahora se escucha mejor. Bueno, entonces era porque no estaba apuntando bien. Bueno, este es el primer panel: Arte, nuevos materialismos y pensamiento crítico contemporáneo. Ese es el título que pensamos para estas tres intervenciones y para la discusión. Voy muy rápidamente, para no tomar tiempo. Todos sabemos y conocemos a Ticio, a Jens, a Paula, pero nada, quiero comentarles que Jens enseña, para aquellos que no lo sepan, en la Universidad de Nueva York. Ha escrito muchos libros y que se dedica a estudiar arte, cine, literatura, arquitectura y cultura, básicamente de América Latina, ¿no? Y de la modernidad latinoamericana, y que ha diseñado exposiciones y curado exposiciones en línea en el Museo Iberoamericano de Cultura Visual en la web. Me parece interesante contarles. Y a Ticio, bueno, sabemos que Ticio nació en Paraguay y que es curador, profesor, crítico, promotor cultural. Es el fundador de una institución importantísima, ¿no? Que es el Museo de Arte Indígena del Paraguay, y ha sido ministro de Cultura de Paraguay entre 2008 y 2013. También escribió muchísimos libros, ¿no? que usamos permanentemente en nuestra bibliografía, también como Jens. Lo que quería decir, y lo digo con orgullo, que desde marzo del 2021 Jens es doctor honoris causa de la Universidad Nacional de Rosario. Bueno, lo remarco. Y Paula Fleisner es profesora y doctora en filosofía por la Universidad de Buenos Aires, investigadora de CONICET, y también es docente en la cátedra de estética de la misma facultad de Filosofía. Es autora de La vida que viene, Estética y Filosofía Política en el Pensamiento de Giorgio Agamben, y también, y esto también quería remarcar, forma parte de la colectiva Materia, y es editora de los Cuadernos Materialistas, que también seguimos con mucho interés. Así que bueno, comenzaba Jens. Muy bien, muchas gracias, Mónica. Gracias a los organizadores a escucharnos. Muy bien. Lo que les traje, intentaré ser breve, para contarles un poco de un proyecto que empiezo a desarrollar con el título hipotético de Mundo, Mundus y Mundos, que voy a explicar más adelante. Es un viejo tópico teológico, pero es un proyecto que está tratando de pensar a partir de imaginarios o imaginaciones estéticas, procesos como, ¿no?, la catástrofe planetaria, el giro a la derecha, fascista, también las nuevas resistencias que están emergiendo. Y próxima imagen lo voy a hacer más concretamente con una película brasileña del 2016. Perdón, este puede ser una versión anterior. ¿Pasamos al próximo? Ahí está, muy bien. Una película que se llama Aquarius, que fue en su momento recibida como una suerte de gran alegoría política, ¿no?, del derrumbe de la democracia en Brasil. No es que discrepa con esa lectura, pero quiero plantear que además es un film político en un sentido mucho más amplio, más radical, en el sentido de hurgar en las raíces de esta crisis, que es de un orden no solo regional, no solo humano, sino además, ¿no?, de orden geopolítico, planetario. En ese sentido quizás es la película radical de los últimos 10 años, y no tanto basura. Pasamos a la anterior.
El film nos habla, sugiero, de un momento de crisis de la cultura, no a la anterior, que al término se había esta, ¿no? De nuestro estar en el mundo, crisis de nuestro estar en el mundo que ya no nos acoge en calidad de tal del mundo, ¿no? Como otras manifestaciones del imaginario actual, unas aquí, ¿no? El tópico del planeta enfermo, la película pone en escena una relación entre cuerpo y ambiente que ya no es de orden metafórico, ¿no? Como era en el famoso libro de Susan Sontag, por ejemplo, ¿no? La enfermedad como metáfora, precisamente porque las relaciones, ¿no? de los cambios metabólicos entre cuerpos individuales y entornos son del orden no de la figura, sino más bien de la contaminación o de la transubstanciación, ¿no? Como todos sabemos, cargamos desde el nacimiento con materiales como fibras plásticas, ciertas toxinas, ¿no? Y otros materiales que, digamos, son originarios de nuestros o cooriginarios de nuestros cuerpos y nos advienen de las transformaciones antropogénicas de nuestro ambiente. El historiador Marco Armiero, por tanto, propone el término de Pleistocene, que funciona mejor en inglés, ¿no? Porque rima con Pleistoceno, pero sería algo como el desecho basuroceno, para pensar este momento de crisis en vez de en los niveles macro o meta, ¿no? De lo atmosférico o lo estratigráfico, como propone el antropoceno, a nivel de los cuerpos y sus excedentes, o de los cuerpos como excedentes, porque lo que propone Armiero es que Pleistocene no es en primer lugar la creciente cantidad de, digamos, materia no asimilable o fuera de lugar, como diría Mary Douglas, sino que es una relación socioecológica de desgaste, ¿no? De wasting, de cuerpos, de comunidades, de las relaciones de colaboración que tejen con sus entornos más que humanos. Es decir, Pleistocene es una no relacionabilidad existencial que expande, podemos pensar, a partir de la relación destructiva dañina con lo material establecida en las fronteras extractivas, en las zonas de sacrificio. Entonces mi término de inmundo podría no ser sino el devenir planetario, ¿no? De esta dimensión de desgaste que en trabajos anteriores había empezado a pensar con la noción de despaisamiento que tomaba por un lado de Jean-Luc Nancy, pero de otro y quizás aún más de Bernardo Canal-Fejó cuando piensa sobre la deforestación del noreste argentino, ¿no? Pero en ese sentido, despaisamiento sería el momento todavía regional de algo que, ¿no? Inmundo, extiende una dimensión planetaria. Quiero pensar esta idea y también, ¿no? Como dije, las formas de sobrevida que surgen de su advenimiento en tres declinaciones. Primero, el agotamiento de la producción moderna de espacio, ¿no? Anclada estética, epistemológica, políticamente, en la forma paisaje, una vez que esta forma ya no puede contener hoy el exceso constitutivo, ¿no? Ese obsceno que en forma de horizonte, de punto de fuga, había constituido el límite interno de la imagen, ¿no? Es decir, el excedente incluido exclusivamente, diría Agamben, como para fundar sobre esa exclusión inclusiva todo el régimen, todo el marco de lo visible. Lyotard, en un texto al que vuelvo mucho, dice que el mundo es lo que vislumbramos en ese borde donde dicen las formas se abisman, ¿no? Y ese abismo me parece ha terminado por abrirse hoy manifiesto, por ejemplo, en nuestra imposibilidad de ya distinguir claramente entre ciudades y campañas, ¿no? La famosa ciudad global de Neil Smith, o más aún entre naturaleza y cultura, ¿no? Como esos pilares dicotómicos de lo que Latour llama la constitución moderna, ¿no? Y que el paisaje de algún modo había tenido la misión de objetivar, ¿no?
Segundo, los lenguajes y formas políticas de la abyección que producen la integridad del interior global capitalista, título de Sloterdijk. Henri Lefebvre, en su gran libro La producción del espacio, habla del mundus, ¿no? Del vertedero al centro de los pueblos prerromanos, donde se arrojaba lo inclasificable, ¿no? Que sería la comida impura, los cuerpos de quienes habían cometido crímenes inexpugnables, los niños no reclamados en patrimonio, todo lo que no se podía sacrificar era arrojado a este hoyo que al mismo tiempo era el centro, ¿no? Del pueblo. Y creo que esa centralidad ha vuelto a estribar en este momento, digamos, de inmundización del mundo, ¿no? Donde el Mediterráneo o el Río Grande son solo los lugares quizás más marcantes de la precarización, ghettoización de la producción, ¿no? de cuerpos y materialidades no sacrificables, a la vez invisibles y esenciales, ¿no? Como esos famosos trabajadores de los mataderos en la pandemia, que en Estados Unidos no podían abandonar sus lugares de trabajo porque el presidente impronunciable los había declarado esenciales, pero a su vez no podían acudir a servicios de salud porque no tenían documentos y podían ser deportados, ¿no? Y esa esencialidad invisible me parece que es importantísimo de remarcar. Y tercero, la tradición teológica, ¿no? Del mundus y mundus, que remite a una frase de San Agustín, de los comentarios al Evangelio de Juan, texto del siglo V, donde dice, en latín, si delectat te mundus, semper vis esse mundus, si ante miam non te delectatit mundus, iam tu et mundus, que se traduce más o menos como, si el mundo te deleita, se te seduce, siempre serás inmundo, solo cuando ya no gustes de ese mundo serás puro, ¿no? O sea, solo se accede al verdadero mundo, al cielo, renunciando al mundo carnal, mundano, ¿no? Material. Ese dogma queda hoy reinstalado a través de lo que Joseph Vogel, en un libro muy interesante, El espectro del capital, llama la oikodicea neoliberal, ¿no? Un giro financiero, dice Vogel, que culmina no en una representación, sino en la depresentación del mundo, y que se encarga de las cosas mundanas solo a condición de su manifiesta ausencia o emisión. Vogel habla de la determinación del valor cada vez más por la expectación de valores futuros, ¿no? O sea, el problema de la producción del valor es postergado en el mercado de futuros, ¿no? Como se llama. También me parece esa idea del mundus y mundos está de algún modo en el fondo de los varios negacionismos que afloran, ¿no? Desde el terraplanismo a las sectas aceleracionistas de izquierda, que apostan, digamos, a versiones cada vez más extremadas de modernidad en un momento en el que justamente lo que, ¿no? Se derrumba es la posibilidad de mantener los pilares modernos. Bueno, pienso pensar este entramado a partir de la secuencia final podemos pasar a la próxima, de Aquarius, en la que Clara, la protagonista, la próxima por favor, la protagonista sesentona, interpretada por Sonia Braga, que es sobreviviente de un cáncer de mamas, viuda, última residente en un edificio que una constructora compró, ¿no? Todos los otros departamentos, para demoler y reemplazarlo por una torre. Clara acude a las oficinas de la compañía con el irónico nombre de Buen Fin, ¿no? De final feliz, y enfrenta a sus dueños, quienes acaban de plantar nidos de termitas en estos departamentos para hacer inhabitable la casa, diciendo, ¿no? Que ha tenido cáncer y después de reflexionar piensa que en vez de tenerlo prefiere dárselo, y acto seguido, próxima imagen, desparrama sobre la mesa las maderas infestadas de insectos. Un acto performativo, claramente,
¿no? Un speech act no solo porque la acción complementa lo que se dice, sino además porque lo que se habla enuncia, ¿no? La desindividuación de la enfermedad, ¿no? Como algo que se padece a partir de sujeto-paciente. Solo cobra sentido a partir del acto de impaciencia, que es, ¿no? Arrojar las maderas, y de la relación que establece, que literalmente pone sobre la mesa, entre los daños sufridos en carne propia y en lo material del entorno, ¿no? En la vivienda, en el mundo íntimo. Entonces, ese dar el cáncer enuncia, activa la dimensión socioecológica de este y así su carácter compartido, ¿no? Con quienes se pretenden a salvo de los efectos metabólicos de su propio accionar, como por ejemplo los especuladores inmobiliarios. Pero el acto performativo de Clara no apela, y eso me parece importante, no apela a una solidaridad de especie, ¿no? A ese todos somos navegantes de la nave Tierra, que pretende el discurso del antropoceno, sino que establece las líneas de conflicto, ¿no? Es en realidad una declaración de guerra al mismo tiempo que una declaración de sobrevida. Voy a volver sobre esta idea. Entonces, las líneas de alianza y conflicto que bosqueja el acto final de Clara atraviesan y se confunde con las líneas de la lucha de clases. O sea, pienso que Aquarius narra el devenir inmundo del mundo precisamente porque no indaga en sus efectos sobre márgenes geográficos o sociales, como todavía lo hacían los relatos del desplazamiento, ¿no? Pienso en las novelas de la selva o la tierra, que sí, ¿no? Hallaban en lo regional estos efectos, sino en pleno centro, ¿no? En un departamento más o menos concheto de un barrio bien de Recife, próxima imagen, ¿no? Inmundo, como waste to sin, es una relación socioecológica que no se restringe. Pasar un poco adelante, me parece que más adelante. Ahí. Ok, no sé por qué está en otro orden, la anterior, ¿no? ¿No? La de la playa, a ver, próxima, ahí está, ¿no? No se restringe a una zona geográfica, un sector social, sino que los atraviesa y confunde de diferentes maneras, diferentes intensidades, y ese filtrar de sustancias, procesos, ¿no? Antes restringidos a las zonas de sacrificio, me parece que es una de las características importantes de lo que llamo inmundo. Ahora sí, volvemos a la de anterior, a esta verde de anterior, ok, ¿no? La película se inscribe en una serie de films que toman prestado un núcleo que proviene del cine de horror, ¿no? Piensen en Rosemary's Baby, The Shining, una crítica de cine, Abela Wojcik lo llama el apartment plot, ¿no? Y es interesante que estas películas recientes, como esta, por ejemplo, Invasor, del 2001, reemplazan el agente demoníaco por alguien del otro lado de la barrera de clases, ¿no? Ahí es el sicario que contrata un inmobiliario y que se intromete en su casa y en su cama, digamos, ¿no? Hasta obligarlo a asumir en mano propia la violencia que, ¿no? Matándolo a este tipo que había pretendido subcontratar. Próxima, en Parasite, ¿no? Que por ahí conocerán, próxima, ¿no? Ya son, digamos, varios grupos de indigentes que se pelean por quien ocupa el lugar a donde van a caer las migajas de la mesa del patrón, y esto es, ¿no? Origina una masacre al final. En cambio, en Aquarius, próxima, esta, sí, ¿no? El parásito, el cuerpo extraño, que se, ¿no? intromete en el interior doméstico, no es la autoridad social, sino un cambio, una mutación en el propio régimen de acumulación, ¿no? Del que Clara, como dueña del departamento, antes había sido cosignataria, ¿no? En su iteración anterior, pero ahora
lo que parecía garante de seguridad, título de propiedad, se transforma en agente de peligro, ¿no? Transmuta en agente del desgaste, ya sea en forma de la infestación del edificio. Antes la compañía manda a hacer orgías en los, o sea, ¿no? Hay una mutación en el régimen capitalista y no alguien de los márgenes sociales. Pero desgaste y vamos siguiendo porque ya hay, sí, ¿no? Es interesante que el desgaste y daño no se limitan al mundo interior, al departamento, sino que además este desgaste se refleja en el entorno material de la ciudad, como demuestran los carteles advirtiendo sobre el peligro de ataques de tiburones en la playa, que es la misma donde en la primera parte del film, 30 años antes, habíamos acompañado a Clara y sus amigas a fumarse un porro y no había estos carteles. Eso porque el primer encuentro fatal con tiburones aconteció precisamente en el lapso, digamos, en la elipsis entre la primera y segunda parte, en el año 92, después del cual el total de fatalidades rápidamente sube a 64 y lleva al cierre de playas que se han convertido, siguen hoy día como el lugar más peligroso en todo el Atlántico Sur. Cambios nuevamente socioecológicos que coinciden con la construcción y la apertura próximo del puerto industrial, próximo del puerto industrial de Suape, ¿no? Mayor puerto del noreste brasileño, dedicado como los puertos de acá en el río a la exportación a China y al sudeste asiático de granos y combustibles, y que es interesante, ¿no? Fomentó por un lado el proyecto neodesarrollista que termina en la base del boom especulativo de la construcción en Recife y atrae a través del dragado de canales que permiten, ¿no?, el arribo de buques de gran tonelaje a la costa, atrae a los tiburones a la playa. O sea, ahí tenemos casi un emblema del nuestro seno. Entonces, voy terminando. Aquarius enmarca su drama inmobiliario de manera sutil, pero no menos efectiva, en la relación socioecológica más amplia que lo subtiende. Su secuencia final, ese acto performativo, impaciente de Clara, estriba una forma de sobrevida que no es apenas una forma de supervivencia, ¿no?, como es haber sobrevivido el cáncer o la muerte del esposo, y en cambio es un activo, un declarado devenir, resistir ese devenir inhóspito del mundo, asumiendo como propia la intemperie a la que arroja las vidas que sobran, ¿no?, como sobra la vida de Clara, el cálculo de la consultora, porque sobrevivir en ese sentido de vida que sobra, ¿no?, también nos va colocando en una posición de radical disponibilidad. Disponibilidad, por ejemplo, para entrar en alianzas, en ensamblajes otros, empezando por las termitas, quizá en la última, sí, ¿no?, este es el último plano de la película, empezando por las termitas que Clara y reensambla, ¿no?, al convertirlas en su propia alma, contra los especuladores. En las guerras del mundo, parece sugerir Clara en la película, nuestra sobrevida dependerá ahora de esa capacidad de entrar en alianzas con existentes, con materialidades que por hostiles, dañinas, sobrantes, habíamos querido extirpar de nuestro mundo, pero que, ¿no?, ante el derrumbe del mismo tendremos que encontrar maneras de venir con, ¿no?, de becoming with, como dice Donna Haraway. Más fácil decir que hacerlo, ¿verdad? Pero como sugiere, y eso me parece interesante, la secuencia final de Aquarius, decir ya puede de algún modo ser una forma de hacer, ¿no?, si encontramos las palabras justas. Muchas gracias.
Buenos días a todas, a todos. Muchas gracias por la presencia. Muchas gracias, Mónica, por estar coordinando esta mesa y organizando esta reunión. Voy a tratar de acercarme. ¿Ahí está bien? Y de no manipularlo, porque yo me entusiasmo y estoy moviendo siempre el micrófono. Bueno, a mí me gustaría partir de algunas premisas y algunas cuestiones que las pongo así un poco radicalmente por el tiempo. Entonces están un poco en blanco y negro algunas de estas cuestiones que traigo yo acá, y trabajan básicamente la perspectiva del arte y del problema que se manifiesta fundamentalmente en el pensamiento sobre el arte, más que en su práctica, aunque también en ella, a partir de la escisión que existe desde el comienzo mismo de pensar el arte, que es en Platón, en el pensamiento occidental, y su escisión, su dicotomía entre cuerpo y alma, materia, espíritu, sujeto, objeto, forma, contenido. Podemos encontrar muchas oposiciones que son difícilmente como trabajables en términos de una conjunción y se plantean como binarismos contradictorios y generan paradojas. Toda la paradoja de la representación en materia del arte surge fundamentalmente de la imposibilidad de suturar esa plataforma escindida sobre la cual crece el pensamiento de la estética. La cuestión se complica porque políticamente los colonialismos modernos fundamentalmente parten de las categorías, de las grandes categorías del arte que son presentadas como de manera no solamente categórica, valga la redundancia, sino también universal. Se construyen enormes conceptos que pasan a tener un valor también axiológico y un sentido de regir para todo el mundo. La hegemonía fundamentalmente se construye sobre esos sistemas de jerarquías y fundamentos y esencias que en última instancia deben todavía a Platón ese sentido sustancial de los grandes conceptos y que los vuelven como intocables y como indiscutibles y de valor urbi et orbi, ¿no? Entonces, pelear por ese impulso, con un impulso crítico, resistir el colonialismo, el colonialismo, partir o arribar a pragmáticas sociales, dar lugar a los caminos del deseo y la fuerza de la mirada, están en cierto sentido ligados a la posibilidad de, no sé si llamar impugnar o simplemente de construir o por lo menos criticar un modelo único de comprender el arte. Prácticamente cuando Kant introduce la estética como disciplina filosófica, le está haciendo un favor flaco a la filosofía y al pensamiento sobre el arte, porque la filosofía se siente incómoda con un pensamiento que introduce al mismo tiempo lo sensible y lo inteligible y no sabe cómo maridar esos dos conceptos opuestos, esa paradoja que se introduce desde el comienzo dentro del pensamiento sobre el arte. Y para la estética también está oscilando continuamente entre ambos momentos, que para Heidegger, por ejemplo, la estética no tiene nada que ver con el arte, porque la estética siempre, al partir
del litigio entre lo sensible y la lógica termina formulando esa contradicción en términos lógicos, o sea que lo sensible es comido por lo lógico. Y para Hegel mismo lo sensible es como una molestia inevitable que tendría que ser superada por la plenitud del Begriff, del concepto, que no necesitara pasar por esa escena tramposa de las imágenes que muestran y esconden un teatro chino de sombras que están como oscilando entre lo que develan y lo que esconden, y que en última instancia es la operación más importante del arte. En eso consiste el chiste, ¿no? En esa mostrar, apuntar a un lado, señalar otro, como dice Lacan. En cierto sentido el arte hace un poco lo que el terotero, no sé cómo Lacan conocería el tero, sería un equivalente, o habrá ya que ponen los huevos en un sitio y gritan en otro para despistar y proteger que los huevos estén bien escondidos y que ningún animal los comiese, ¿no? Entonces ese engaño, entre comillas, está siempre, o sin comillas directamente, está siempre presente en las operaciones del arte. Y me interesa señalar como la posibilidad de pensar el arte y lo artístico no estrictamente al margen de la estética occidental, pero sí, no solamente en términos de estética occidental, o no solamente en términos de estética, sino incluso dentro del pensamiento occidental mismo, la crítica de arte, como al partir de la obra misma, obliga a asumir la materialidad, asumir la corporeidad, asumir las singularidades de distintos objetos renuentes a ser disueltos en categorías puramente especulativas o abstractas, y obligan un enfrentamiento con la cosa misma. Todo el pensamiento. Ayer anoche estábamos comentando con Jens y con Paula la esencial anacronía que tiene el pensamiento filosófico. Yo hablo relativo al arte, en relación al arte, a su contemporaneidad de arte, el arte de su momento. Cuando Kant inicia el pensamiento moderno sobre el arte, la estética, ¿verdad? Que Baumgarten ya la había inaugurado, pero es Kant el que escribe en el sistema, ¿verdad? Está pensando en el arte clásico, no ve el arte de su momento, o no le interesa. Y Hegel mismo también. Hegel remata al pensamiento kantiano, a lo mejor remata en varios sentidos de la palabra, pero justamente él se encuentra con esa contradicción de que si el arte pretende la verdad, Hegel da la única definición de arte que yo conozco, que es un término indefinible, y cualquier otra definición es casi una adaptación de eso, que dice que es la manifestación sensible de la idea. Hay esos dos momentos que tiene todo arte, que es imagen y concepto. Cualquier arte tiene esas dos patas siempre, ¿verdad? Entonces, cuando la imagen lo que hace, o lo sensible, lo que hace es traducir la idea. ¿Pero qué es la idea? La idea es el espíritu de su tiempo, de un tiempo, y ese tiempo, lo único que existe es el occidental. Para Hegel, América Latina, y no hablemos ya de África, son baldíos sin historia, no pasa el espíritu por ahí, o sea, el espíritu es el espíritu de Occidente. Y el arte, al haber perdido su capacidad de imaginar el espíritu, el concepto, el Begriff, así, el espíritu, el concepto total, o la idea, la razón, como queramos llamar, la verdad, quizás tirando un poco más hacia allá, pierde su capacidad, o sea, se vuelve cosa del pasado. Se ha llamado mucho a eso la muerte del arte, que quizás no está formulado con esas palabras en Hegel, pero sí que está bien dicho con todas las letras: el arte es cosa del pasado.
ya no coincide con su tiempo. Él mismo admite esa como discoincidencia. Y desde el pensamiento de la crítica es impensable llegar a conclusiones como esa, porque se está partiendo siempre del arte concreto, del arte específico, y a partir de ahí buscar encuadres diferentes, o encuadres filosóficos, quizás antropológicos, literarios mismos, o puramente subjetivos, que traten de dar cuenta de esa obra, no de comprenderla ni mucho menos, sino de situarla en alguna trama de pensamiento o de nuevas acciones que le exime de esa pretensión especulativa total de darle un lugar en el plano de un pensamiento, el gran pensamiento occidental, ¿no? Yo pienso que, aparte por supuesto de ese movimiento de ir construyendo el gran aparato especulativo del arte, el arte como exige casi que al mismo tiempo se vaya desandando ese camino. O sea, durante 20 siglos Occidente va levantando un camino por un lado y como el manto de Penélope lo va destejiendo por otro, y no hay necesidad de llegar a la tradición. Bueno, el propio Kant inicia una tradición crítica fuerte, y no hay necesidad de citar a Nietzsche, a todo un pensamiento de Spinoza, de Nietzsche, de Deleuze, de Derrida, de todos los que comienzan también a destejer esa pretensión totalizante, universalizante, de entender no solo el arte, sino las cosas, de entender el mundo de esas maneras totales y de esas maneras, de esos fundamentos que enseguida, bueno, para Heidegger el fundamento, el Grund, es el Abgrund, la negación de un fundamento, ¿verdad? Aunque uno puede imaginar una sustancia, un substare, algo que sostiene por debajo, y sin embargo esa sustancia no existe. Entonces la incertidumbre mismo que produce esa inestabilidad de un pensamiento que no puede pretender en erigirse en imperio conceptual si no tiene una base firme o que tiembla, ¿no? Entonces, esas categorías universales han dado orígenes también al mismo tiempo a todas las categorías basadas en la universalidad del pensamiento colonial, el clasismo, el racismo, todo tipo de discriminaciones basadas en la fetichización del concepto y su utilización así fuera de toda singularidad y de toda especificidad, con la cual el arte justamente es esa posibilidad de singularizar un hecho así hasta el extremo de su puesta en obra, y de allí en todo caso desencadenar todo tipo de encuadres posibles, pensables, con toda la posibilidad de alianzas y las líneas de fuerza que dispara en mil sentidos, y es casi el espacio, y eso es muy fecundo incluso epistemológicamente, en el cual se puede relacionar cualquier cosa con cualquier otra. Es casi el momento poético es justamente el momento que a partir de una nada central, que no es una nada inactiva, muerta, sino un espacio en el cual una reserva de significaciones latentes puede apuntar a cualquier tipo de cruces. Gracias. Bueno, tengo poco tiempo, pero me interesó partir de también no solamente ese pensamiento que surge paralelamente al pensamiento logocéntrico, heteropatriarcal, colonialista y racista occidental, sino en Occidente mismo, ¿verdad? Unido con más allá de Occidente mismo, todos los movimientos feminismo, queer, los movimientos genodisidentes, negros, indígenas, que aportan otro tipo de miradas y otro acercamiento. Estoy hablando de arte, obviamente eso es político
y el arte que yo trabajo no puede ser sino pensado también en términos políticos, del momento que supone una descategorización y un movimiento radical de las cosas. Entonces, a mí me gustaría como partir, a título de mero ejemplo, lo que yo conozco, son como un pensamiento alternativo de uno de los miles de pensamientos del arte, poniendo casi una experiencia juguetona, si se quiere, entre el pensamiento indígena y grandes momentos del pensamiento occidental. Y yo tomo el guaraní fundamentalmente, aunque yo trabajo también con otras etnias, porque es lo que mejor yo conozco y yo trabajo y me permite entender mejor a este nivel. Por ejemplo, para Platón inicia su tarea de separación entre mundos, entre el mundo sensible y el mundo ideal, ¿verdad? Y el establecimiento de categorías trascendentes, fundamentalmente como una imagen de belleza que es la expresión de esencias inmutables, que en el mundo serán siempre copias imperfectas que podrán acercarse con mayor o mejor suerte a sus ejemplares. Para el guaraní, parte de un concepto de belleza que ustedes deben conocer, que es poná. Poná quiere decir bello, pero también quiere decir bueno y también quiere decir bien, como adverbio en este caso, ¿no? Entonces es algo bueno, bello, y poná literal, etimológicamente quiere decir lo que está a la mano. Entonces, por más que pueda traducir, y aquí se acerca un poco al platonismo y muchas veces le ha comparado como ciertos paradigmas o modelos ejemplares, los traduce en el plano terrenal y los hace accesibles, se puede alcanzar. Es difícil, supone un proceso, y con varias palabras supone lo mismo, supone un proceso alcanzable en la tierra, el poná. Por eso el concepto que rige un poco, también deben conocer mucho, el Umaraneu, que es la tierra sin mal de los guaraníes, técnicamente no es una utopía porque es un lugar posible, muy difícil, supone así, la mayoría de las veces fracasa, pero existe un margen de posibilidad de alcanzar ese Umaraneu, que es la tierra, se tradujo un poco poética a la tierra sin mal, clastres, sobre todo el enclastre, pero también, es decir, corresponde a esa idea. Entonces, eso ocurre mucho con el cruce que existe entre el pensamiento indígena en general, no solamente guaraní en este caso, sino entre el lenguaje y las cosas. Parte en guaraní de un término ñe'e. Ñe'e quiere decir palabra, pero es palabra-alma, palabra-alma. Y puede ser palabra-alma y cada uno puede ser sustantivo o adjetivo del otro, de cada palabra. Entonces, es prácticamente la conjunción. Alma, obviamente, no se entiende con un sentido de espíritu cristiano, sino como energía vital, ¿verdad? Entonces, la palabra... casi ahí tenemos la unión del significante y el significado, o del signo y la cosa, que circulan naturalmente entre lo dicho, la forma de decir, y son solamente cuestiones de énfasis. Hay un devenir continuo entre la representación y lo representado. Y eso hace también que en el pensamiento indígena en general, el tema de la representación, esa desesperación contemporánea por saltar del círculo de la representación, del lenguaje, ¿verdad?, del símbolo, si se quiere, en la cultura indígena se da con naturalidad. Los hombres, sobre todo en cuestiones rituales, pasan a ser mujeres, pasan a ser animales, pasan a ser dioses continuamente, y los chamanes todo el tiempo, viven en un estado que pueden acceder sin necesidad del ritual a un devenir continuo
en el cual casi tienen una posibilidad proteica de ir asumiendo desde lo simbólico, pero por encima de lo simbólico, una serie de pases que son mucho más allá de la representación. Es decir, en una representación ritual, el oficiante no representa a un dios, es un dios, allí en el círculo, o es un animal, así como en el rito cristiano, una hostia, perdón, no apagué mi celular, creo, no representa al cuerpo de Cristo, sino que es el cuerpo de Cristo mismo, ¿verdad? No hay una oposición entre el signo y la cosa, que es lo que obsesiona al arte. El arte siempre quiere zafarse del signo y saltar a lo real. Y Lacan dice que a través de lo imaginario solamente podría acceder, no a atrapar lo real, pero sí a bordearlo, a acercarse, a imaginarlo, justamente, ¿no? Lo mismo en guaraní existe un término que es caurara o guarana. Eso quiere decir el conocimiento total, que sería como la cosa en sí, lo real lacaniano, la verdad heideggeriana, o como queramos llamar a eso que en el pensamiento occidental es lo irrepresentable, sobre todo en el pensamiento contemporáneo, y es el núcleo de búsquedas súper importantes, ¿verdad? Es aquello que está más allá del orden simbólico, ¿verdad? Pero en el pensamiento guaraní eso existe algo que definido como lo impensable, pero es casi lo impensable a nivel pedestre, digamos, cotidiano, pero hay un esfuerzo de sabiduría, de trabajo chamánico, de trabajo iniciático, que puede llegar a lograr esa verdad total. Y en muchos casos a costa de la pérdida de la razón, de la locura, pero eso pasa un poco también en Occidente, ¿no? Es un conocimiento total, desbordante, y por eso muchas veces los que llamamos locos son sabios que pueden acceder a conexiones que para el resto de los pensantes es imposible. Entonces, esa carencia de límite entre lo material y lo espiritual, lo real, lo ideal, procura un tránsito continuo, que es lo que podríamos llamar la religión, que no está en guaraní, ¿verdad? Que es justamente ese continuo devenir ritual construido, no es algo que se da directamente, tiene que ser ganada, la tierra sin mal tiene que ser ganada, el pensamiento entero tiene que ser ganado, y en cierto sentido la belleza es como también se llama Aguillerendupora, que significa el hermoso fulgor de la plenitud. Hay una plenitud cuando se alcanza que adquiere, no es puro forma, no es pura estética, sino que es, en el ñe'e, es el fulgor de la palabra expresada de una manera bella, la belleza de Sueli Rodnik trabaja bastante esa palabra ñe'e, a ella le fascinó, y trabaja bastante en guaraní ese deslizarse de sentidos que tiene la palabra ñe'e, que es una palabra un poco como... Y quisiera terminar un poco con esto ya. Hay una cuestión que a mí me interesó siempre, que Kant define la belleza como el momento en el cual, pone un ejemplo, una flor, como si una flor adquiriese su sazón, la máxima plenitud de su desarrollo, y antes de comenzar a descomponerse en una función biológica, reproductiva, etcétera, que marcaría también el comienzo de su decadencia como belleza desplegada, tendría como que cortarse. La belleza está dada por la interrupción de la función. Entonces la pura forma esplendente llevada a su máximo desarrollo, eso es la belleza. Pone como ejemplo la flor.
Para el guaraní, extrañamente, también toman como ejemplo, es el signo de la belleza, e incluso el momento aurático, las cosas se auratizan por la flor que se llama potú en guaraní, y el potú en guaraní no es el momento de la culminación congelada, sino el momento del despliegue. Por eso es como el pimpollo, diríamos que se va el abrirse en flor, dicen los versos. Bueno, ese momento de alcanzar ya la sabiduría, la belleza o cualquier la plenitud social o lo que fuere, es el momento de su apertura, precisamente, su negación de la forma pura. O sea que es como casi una, no se llama confrontación de lo que es el pensamiento kantiano, que no llega a una forma aislada de su función, sino la forma es bella en cuanto tiende, facilita y es hacia un devenir otro de sí que su forma acompaña. Entonces la forma, la belleza es siempre, no sé si se llama un instrumento, porque esa palabra suena fea en el contexto actual, todavía que no sea un utensilio, sino es un medio para resaltar verdades sociales, situaciones, condiciones que van más allá de la pura forma, del puro esteticismo, ¿no? Y bueno, básicamente quería llegar a ese punto. En cierto sentido, el potú o la flor cumple un poco lo que en Walter Benjamin podría ser el aura, porque, por ejemplo, los oficiantes se embellecen con el signo de la flor, coronados con potú, que no son flores reales, son flores de plumas que presentan flores reales, y al ser coronados por ellos adquieren un plus o un excedente de sentido, una belleza podríamos decir, o sea, se auratizan en pocas palabras con ese momento al ponerse flor. Tanto así que los guaraníes, el grupo guaraní, por lo menos los Paintautenas, significa literalmente los bellamente coronados por flores. O sea que las flores definen incluso su título étnico, ¿verdad? Y entonces eso me pareció interesante traer estos ejemplos tomados casualmente, hay muchos más, pero justamente como para no decir, bueno, un pensamiento mejor que el otro, ni algo así, sino que hay muchas maneras de acceder y desde muchos lugares a un pensamiento que se considera único e inmutable y universal. Muchas gracias. Ay, perdón. ¿Parece? Sí. Acércalo bien porque no se escucha bien. Hola. 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 Mejor bien cerca de la boca, Paula. Ahí está. Bueno, también quiero sumarme a los agradecimientos que hizo Ticio. Agradezco mucho la invitación, la organización. Yo sé que eso cuesta mucho, así que nada, propiciar estos encuentros en los que aprendemos tanto me parece una tarea hermosa y que muchas veces lo hacemos por amor, nada más. Yo quiero hablar de amor, así que todo lo que quiero decir es una reivindicación del amor inocente, así que les voy a contar un poco lo que pensé para compartir con ustedes hoy. Cuando Mónica nos preguntó de qué íbamos a hablar en el panel, tengo que confesar que un poco cohibida, porque, bueno, propuse un título paraguas que me permitiera procrastinar un poco la decisión respecto de qué podía yo decir hoy en una situación como esta, y dije la cosmoestética y los nuevos feminismos materialistas. Pero bueno, obviamente
ni sé lo que son los nuevos materialismos feministas, nadie sabe, quiero decir, no solo por lo que respecta a los nombres que representan esta escuela, diríamos, sino también por los alcances disciplinares que podrían tener o incluso las fronteras con otros debates filosóficos contemporáneos como el realismo especulativo, con el que supuestamente en principio parecerían compartir la crítica al dualismo y al antropocentrismo, podríamos decir. Pero bueno, llegados al momento de tener que tomar la palabra, quisiera proponer un título más modesto, que fuera La cosmoestética es una rama de la teoría feminista, con el único objetivo, como les decía hace un momento, de tener la excusa de hablar de dos referencias ineludibles de mi trabajo para la cosmoestética, que son Ursula Le Guin y Donna Haraway. Quiero hablar de mi amor por Ursula y por Haraway, un poco tomando los caminos del deseo que decía hace un momento Ticio. Entonces, haciendo un guiño a este sintagma rama de la teoría feminista con el que Donna Haraway muchas veces enmarca sus estudios, por ejemplo, sobre primatología o sobre los perros, ¿no? Ella dice, esto es una rama de la filosofía, de la teoría feminista, me permito entonces limitar ese ampuloso título Nuevos Feminismos Materialistas a Haraway y a la comunidad de autoras que me sirvieron hasta ahora o a las que he recurrido para comenzar a pensar una cosmoestética y que no casualmente todas ellas han recurrido a su vez a Ursula Le Guin para pensar determinados aspectos muy puntuales e importantes de sus teorías. Pero entonces, antes de pasar a esos nuevos materialismos recortados en las figuras de Haraway y de Le Guin, quisiera brevemente referir a eso que estoy llamando cosmoestética. Es una cosa más o menos obvia, pero es lo que yo estoy trabajando, que es el marco desde el cual voy a leer a esta dupla. Es una investigación más o menos preliminar todavía, explorar esta idea de cosmoestética que, por supuesto, bueno, yo sé de filosofía y la cuestión de los nombres en filosofía, ¿no? De ponerle los nombres, hoy decíamos en la mesa, qué nombres usar para referir qué cosas. Se llama cosmoestética y se llama de cualquier otra forma, pero bueno, estoy tratando de pensar en la cosmoestética, que es una investigación en curso acerca de las posibilidades de pensar una forma actual para la estética, y la estética entendida como disciplina filosófica surgida en plena Ilustración para trabajar ocupándose en términos generales de la aistesis y de la poiesis. En este sentido, digo brevemente, Kant es mi referencia, una especie de intento de también traer otro Kant. Ustedes saben que en los debates contemporáneos Kant está muy de moda, pero el Kant que está de moda es el de la primera crítica, y a mí me parece, un poco siguiendo la línea de lo que estaba diciendo Tizi recién, que es el Kant de la tercera crítica, el que nos puede todavía permitir pensar cuestiones tan importantes como la que mencionaba Gaby hoy, ¿no? De qué pasa con la imaginación y la subjetividad, por decir algo. Quiero decir, parece que para ciertos debates contemporáneos, no solamente relacionados con la estética como disciplina filosófica, sino en general, en el contexto de la crisis climática, en donde lo que pasa, según nos dicen Danowski y Viveiros, es que han colapsado nuestras ideas de humanidad y mundo, pues, y el mundo ha dejado de ser kantiano, bueno, hay que volver a Kant. Entonces, en un punto mi investigación tiene que ver con tratar de pensar una cosmoestética en la clave de revolver en la estética kantiana y en lo sublime y en lo bello de Kant para ver qué pasa ahí. Entonces busco pensar unas coordenadas todavía dispersas e intuitivas para una estética terrestre, a veces lo llamo así, pensando en lo terrestre de Latour, y él dice que lo terrestre es el nuevo actor político. Para mí es un nuevo actor estético también, porque justamente propone inmediatamente después Latour en ese libro bueno, una nueva ciencia de la imaginación también. Y sino una cosmoestética siguiendo ahí los lineamientos que hace Stengers cuando habla de la cosmopolítica, ¿no? Tratar de pensar, no de reemplazar, pero sí de adherir o incluir en esa conversación que propone Stengers la palabra estética, a ver qué pasa. Una estética que, y también para citar a otra referenta muy muy importante de mi trabajo, que es Sylvia Schwarzkopf,
una estética que puede vérselas con el terror no sublimado de la época, es decir, con la imposibilidad de que lo sublime nos garantice esa separación respecto del mundo, desde la no verdad de los juicios. Y otra vez Kant, ¿no? Los juicios reflexivos son justamente unos juicios que no proporcionan conocimiento, entonces nos permiten quedarnos en este terreno de la no verdad, pero que no necesariamente es, para citar también a alguien que habló hoy, Raúl, en la mesa anterior, que no necesariamente es falso, digamos, es la no verdad, pero no necesariamente falso. Entonces la cosmoestética sería una especie de disciplina filosófica que permita, por un lado, repensar las capacidades sensoriales emotivas por fuera de la excepcionalidad humanista que dominó la estética moderna y la modernidad estética, podríamos decir también con Silvia Schwarzkopf, y por otro lado, conceptualizar la agencialidad y las prácticas artísticas contemporáneas en la figuración y en el relato de nuevas formas de experimentar el encuentro de los mundos, los cosmos, dentro de este mundo. O sea, un pensamiento de sentimientos estéticos y mitopoéticas en estos tiempos de catástrofe que mencionaba hace un momento a propósito de Danowski y de Viveiros. Si la cosmopolítica se pregunta por el compromiso que se genera entre cuerpos que pertenecen a reinos ontológicos distintos, esto dice Stengers, la cosmoestética puede implicar el reclamo de una imaginación de las modalidades mitopoéticas para los existentes, no ya solo humanos, reivindicando la pregunta materialista feminista acerca de las historias que queremos contarnos por fuera de la épica del héroe individual, y esta estética también puede ser la pregunta por prácticas artísticas que impliquen, como querría Lewin, la recolección siempre inacabada de puntos de vista de seres cuyas potencias desconocemos y seguiremos desconociendo. Y puede ser también, para mencionar a otra de las teóricas con las que trabajo, una reflexión interesada, ¿no? Contrariamente a la estética kantiana del desinterés, es interesada el interesse del que habla Vincent Desprez, por ejemplo, ¿no? Y entonces en un sensorium y en una imaginación más que humanas. Sé que todo esto es medio extraño, no sé si es posible, pero un poco ese es el juego que estoy tratando de jugar en esta oportunidad. Y entonces, a propósito del eje que nos proponía Mónica para la mesa, que es discutir los nuevos materialismos, quisiera afiliar la cosmoestética como una rama de la teoría feminista en la línea abierta por este juego difractivo de interferencias prometedoras de la obra de Ursula Le Guin en la filosofía de Donna Haraway. Quiero entonces en realidad hablar de dos viejas feministas materialistas, Úrsula y Donna, y de una cierta forma no nueva, acaso intempestiva, de ser feminista, y de una cierta forma jovial de ser materialista. Quiero también hacer una comparación odiosa, pero tal vez no la haga, no sé, veremos. Entonces la primera parte se llama se llama ciencia ficción y feminismo especulativo. Y un poco la idea es pensar ahí cuál es la relación entre arte, ciencia y filosofía en la combinación difractiva entre Ursula Le Guin y Donna Haraway. Haraway refiere su teoría feminista como una preocupación por denunciar el carácter deconstruido de todo dualismo binario. Voy a decir muchas obviedades, pero para mí es re importante tener en cuenta estas obviedades de Haraway, ¿no? Que parecen eslogans, pero que creo que se esconde ahí algo re interesante. Entonces, lo construido son los binarismos, los dualismos. No se trata de rechazar el realismo epistemológico en favor de un constructivismo, sino de resistir con responsabilidad a la tentación simplista que ambos nos proponen. Lo construido para ella es la organización jerárquica entre entidades, discursos o prácticas que son previamente separadas para luego ser dispuestas en un orden de dominancia. Ella es bióloga además, no va a renunciar a la ciencia, ¿no? Esto que estoy diciendo. El feminismo materialista de Haraway consiste entonces en rechazar todo pensamiento tipológico y proponer por el contrario una serie de aproximaciones a la emergencia, el proceso, la historicidad, etc. Porque los tipos son siempre productos de relaciones. Esos son más o menos los principios ontológicos y epistemológicos básicos de Haraway. Y entonces una investigación feminista lo que hace, o lo que busca, es entender la forma en la que las cosas funcionan. ¿Quién hace la acción? ¿Qué mundos son posibles? Y voy a citarla. Y cómo los actores del mundo podrían amarse y tenerse en cuenta de forma menos violentas. Dice de una manera
simple, como también lo hace Le Guin, pero que en mi opinión es inocente solo en apariencia. ¿Qué significa teoría en el sintagma teoría feminista? Escribo teoría, dice Donna Haraway, escribir teoría es producir un modelo visual. Bueno, ella, visiones primates y la reivindicación ahí de la mirada y la visión, también un poco en la línea de lo que decía Ticio recién, creo que es interesante para la filosofía contemporánea. Como un modelo visual sobre cómo movernos y qué temer en la topografía de un presente imposible, cito, y sin embargo demasiado real, pero demasiado real para encontrar un presente ausente muy distinto y sin embargo posible. Una especie de manual de uso, podríamos decir, para un presente imposible devenido necesario, pero que va mucho más allá de la definición Foucaultiana de crítica, por ejemplo. La teoría feminista entonces tiene que ser una especie de mapa para orientarnos hacia un lugar más allá, un lugar otro, recordando, como hace siempre Ursula Le Guin, que el mapa nunca es el territorio, un lugar SF, dice ella, ¿no? Una realidad extraña de ciencia ficcional o especulativo factual. El feminismo de Haraway entonces es una de esas prácticas SF que ella siempre menciona con esta práctica, bueno, ya saben, ¿no? La sigla con la que se conoce es la ciencia ficción, pero que ella va extendiendo a lo largo de su producción teórica a una serie de otras prácticas como feminismo especulativo, so far, string fingers, etc. Fabulación especulativa o incluso hecho científico, todas esas palabras en inglés, ¿no? SF. Bueno. Pensamiento entonces se desarrolla siempre en esta transdisciplinariedad blasfema siguiendo el manifiesto Cyborg, ¿no? Ya sea ahí una defensa de la blasfemia y de la comicidad política, ¿no? Y porosa, donde ciencia ficción es el lugar de un necesario encuentro entre disciplinas, de relaciones siempre impuras y pregnantes, entre literatura y ciencia o entre hechos científicos y ficciones especulativas. Hecho y ficción se requieren mutuamente para hacer andar la ciencia y la literatura. Es aquí que podemos subrayar la importancia que tiene la lectura de Le Guin en la trayectoria de Haraway, así como en la propuesta cosmoestética que les acabo de mencionar. No es solo porque a Le Guin le interesan las relaciones entre la ciencia y el arte o lee mucho sobre ciencia, sino sobre todo por la teoría de la ficción que tiene Le Guin. En Admiración Profunda, que es una muy breve alocución que ella hace en un congreso, Le Guin, invitada a un congreso que se llama Las Artes de Vivir en un Planeta Dañado, hace una muy breve alocución en la que termina leyendo algunos poemas, y en esa alocución ella ubica la ciencia y la poesía como igualmente herederas del descentramiento de lo humano propuesto por Darwin. Y dice: tanto los poetas como los científicos están extendiendo el aspecto racional de nuestra sensibilidad relacional a las criaturas sin sistema nervioso y a lo no viviente. Ser criatura en compañía de otras criaturas, ser cosas en compañía de otras cosas, dice allí. Ambas formas del ser humano, la ciencia y la poesía, el arte, podríamos decir quizás en general, buscan aprender a establecer relaciones de parentesco recíprocas y complejas. Lo que hay, sin hacer una ontología, digamos, lo que hay, es ahora considerado una red de conexiones parciales, infinita pero locamente frágil, con y entre todo. La poesía habla por, en nombre de o a favor de la roca o el río, en un juego de veracidades metafóricas, describe desde el interior, dice Le Guin, implicando. La ciencia, por su parte, describe rigurosamente desde el exterior, explicando. Pero ambas, dice, se alejan de la mera acumulación de información que nos vuelve ignorantes e irresponsables, porque ellas pueden celebrar lo que describen, ¿no? Desalentar la lectura de las cosas como meros recursos. En el ensayo sobre la teoría de la ficción como bolsa para transportar cositas, en ese ensayo, Haraway lee una teoría de la tecnología. Haraway dice que ella se inspiró para escribir Visiones primates, que es una historia de la primatología, en esa teoría de la ficción como bolsa transportadora de Ursula Le Guin.
Continuando una idea de Elizabeth Fisher, según la cual el primer dispositivo cultural fue una bolsa de acarreo, una bolsa como decir, de hacer las compras, podemos decir, Lewin propone liberar a la ciencia ficción de su destino mitológico y habilitarle un realismo raro. La ciencia ficción puede, si lo desea, dice ella, dejar de ser una mitología prometeica o apocalíptica, da igual, de la tecnología moderna, abandonar lo tecnoheroico para escribir sobre ciencia y tecnología no ya como armas de dominación, sino como bolsas de recolección y de transporte. La ciencia ficción puede entonces dedicarse a describir la relacionalidad de todo lo que cabe en ese vasto saco. En una introducción que Haraway escribe a ese libro, a ese ensayo, dice Haraway: importa qué historias contamos para contar con otras historias, importa qué conceptos pensamos para pensar otros conceptos, importa dónde y cómo los uróboros se muerden la cola una vez más. Así es como el mundo puede seguir en tiempo de dragones. Como valiente estudiosa de los dragones, Lewin cuenta historias que son bolsas con gran capacidad para recolectar, transportar y contar las cosas de los vivientes. Entonces, si la escritura es una tecnología para la construcción del mundo de múltiples formas, como nos recuerda Katie King, que también cita mucho y con la que trabaja Haraway, Lewin usa esa tecnología para imaginar la sensoria y la gerencialidad de mundos dentro y fuera de este mundo. Por ejemplo, todas las cosas que ya quienes hayan leído a Úrsula lo saben, pero son tan lindas que se las voy a decir igual. Por ejemplo, mucho antes de que los antropólogos nos contaran cómo piensan los bosques, ella se imagina una sociedad de heterolingüistas dedicados al estudio riguroso y siempre incompleto de la semiosis, de las incontables escrituras de las entidades del mundo, que pueden ser manuscritos revolucionarios de las hormigas, o escritura cinética de los pingüinos, o la lírica de los líquenes, hasta la todavía aún no estudiada, fría y volcánica poesía de las rocas. Se imagina un roble harto de tener que correr cada vez más rápido para mantener a los seres humanos la ilusión de finalidad y de progreso cuando aparece el automóvil. Se imagina una piedra cuya filosóficamente sentenciada carencia de mundo es el más perfecto recordatorio de la caducidad irrefrenable del nuestro. Una piedra que, estando en la mano, nos tiene en sus manos, que son el polvo, el tuétano de nuestros huesos. Para Lewin, contar es escuchar, establecer una conexión. Y podemos elegir dejar de escuchar contar la historia del héroe y su trágica detumescencia para pronunciar palabras de debilidad y aprender a vivir en el exilio oscuro de ese país en el que los seres humanos se llaman hombre y en que la única dirección posible es para arriba. Elijamos, dice Haraway, vivir en nuestro país de exilio como nativas, hacer las cosas a nuestra manera, vivir de acuerdo a nuestros términos, en lo oscuro, descontrolado, animal, inmundo. Sin dominar ni ser dominadas, vivamos en la oscuridad de la tierra. Y dice Haraway, aprender a habitar el mundo es dedicarnos más tiempo a escuchar y menos a pronunciarnos, estar dispuestas a comprometernos y rehusarnos callar en conversaciones complejas en las que cometemos errores imperdonables. Y también dice Haraway, la pregunta de con quién pensar es inmensamente material. Entonces, ahora sí, para terminar, la comparación odiosa. ¿Sí? ¿Tengo tiempo? Es odiosa y es nada más un chiste, por favor. Entonces, habiendo dicho algo acerca del nuevo viejo feminismo, todavía podemos preguntarnos por el materialismo que hay acá en juego. ¿Qué oscuridad es esta de nuestro país? ¿Qué tierra es esta que acabo de mencionar, a la que nos invita Úrsula? Otra manera de preguntarlo con Haraway es ¿quién es la criatura del Chuluceno? Como saben, Haraway asegura que para proponer el Chuluceno como contracara del Antropoceno, ella elige la araña Pimoa tulu, que crece en los tacones de secuoya en los bosques de California Central, donde ella vive. Recordemos, la pregunta de con quién pensar es inmensamente material. Se ve necesitada en una nota al pie de seguir con el problema, donde plantea esta idea del Chuluceno,
de aclararnos que el monstruo Tulu, escrito con las H's en otro lado, no jugó para ella ningún papel, porque las criaturas espantosas de Lovecraft, y la cito, solo eran terroríficas en modo patriarcal, y ella necesita rescatar a su araña para contar otras historias. Tonia, podríamos decir, esa enigmática figura de Ferécides, que es la tierra antes de devenir recurso cultivable o apropiable, según Ferécides de Ciro, o el epíteto de Deméter en los himnos órficos, no es Tulu, no es ese Tulu espantoso y chocante en el que se superponen imágenes de un pulpo, un dragón y una criatura humana, tal como lo describe Lovecraft. ¿Por qué? En lo que sigue, e insisto con esto, es una broma, quisiera ofrecer una respuesta a esa pregunta. El que sí eligió a Lovecraft como el nuevo héroe literario de la filosofía es el primer eminente exponente de la ontología orientada a objetos, Graham Harman. Su libro Realismo Raro no hace alusión al realismo raro que mencionábamos a propósito de la bolsa transportadora de Úrsula, sino dice que va a intentar hacer el esfuerzo de elevar a Lovecraft al nivel filosófico. Así como Heidegger convirtió a Hölderlin en la referencia obligada del análisis de la filosofía continental, su propósito es el de llamar la atención, y lo cito acá largo, sobre los temas filosóficos de interés reciente que aborda este escritor, al que podríamos vernos tentados de minusvalorar si consideráramos que toda literatura sobre monstruos sobrenaturales es solo literatura barata. Pero esto, continúo citando a Harman, no sería más que un prejuicio social, no muy distinto al de querer que la hija de uno se case con un desollinador. Fin de la cita. Por un lado, quisiera llamar la atención sobre la relación jerárquica entre filosofía y literatura, que propone Harman con total desenfado. La literatura Lovecraftiana nos importa porque su estilo ejemplifica su compleja ontografía. Harman tiene la teoría y sale a buscar el ejemplo en la literatura disponible. El libro es toda una explicación de la teoría en los ejemplos de los relatos de Lovecraft. Por otro lado, sostiene la existencia de buena y mala literatura de monstruos, donde el criterio parece ser cuán cercana se encuentra a describir el mundo que la filosofía de Harman sentencia como verdadero. Baste aquí recordar la locución de Lewin cuando le otorgan el premio a su contribución a las letras norteamericanas, que se las dedica justamente a todos los escritores de la imaginación, dice ella, es decir, todos los autores de ciencia ficción y fantasía que fueron excluidos de la literatura. Podríamos decir, siguiendo también algo que acabo de citar, que en nuestro país del exilio en el que somos nativas no necesitamos guardianes de la verdadera literatura ni guardianes académicos de la racionalidad. Finalmente, me interesa la idea del prejuicio social que nos ejemplifica también desenfadadamente. No querer que la hija de uno se case con el desollinador. Hay un error en el juicio, dice, pero el criterio con el que se juzga parece permanecer intacto. El problema no es que la hija se casará, el problema es con quién lo haga. El problema no es decir que hay mala literatura, el problema es identificar a Lovecraft con ella. El prejuicio para Harman no es que la hija se casará, sino suponer que uno puede opinar respecto de con quién se va a casar. Que la hija de uno vaya a casarse, como diría Lewin, es un supuesto indiscutido, de esos que proliferan en los textos que leemos obedientas en la academia y fuera de ella. Esos supuestos con los que el autor nos obliga a identificarnos con él. Eres igual que yo, eres de los míos, me dice el escritor, y yo quiero gritar, dice Úrsula. Claro que no, no sabés quién soy. Pero volvamos, si me detengo en estas minucias es porque creo que el gesto filosófico que nos propone el realismo weird de la dupla Harman-Lovecraft es el contrario al encuentro del materialismo jovial entre Haraway y Lewin. Ellas sospechan de los criterios aparentemente no marcados y reivindican para la ciencia ficción un espacio epistémico inestable, pero no perezoso, en el que el perspectivismo no es el relativismo, sino una narración de hechos que debe ser siempre revisada.
La filiación monstruosa, quizás podríamos decir queer, con vara, de ellas no es ominosa, es cómica. ¿Puedo terminar acá o puedo decir algo de lo sublime y lo bello a propósito de algo que dice Aticio? No sé. ¿Sí? Sí, yo lo decido. El horror de Lovecraft en la lectura de Harman no se debe solo a los contenidos horribles, estas criaturas monstruosas más poderosas que los humanos, sino a su estilo alusivo, esto según lo que dice Harman, ¿no? Que crea brechas, bueno, a Harman le interesan las brechas entre el pensamiento y los objetos, entre los objetos y las cualidades, digamos, ese es su jeite, ¿no? Entonces, lo que le interesa es que crea brechas en la descripción siempre oblicua de ese mundo intraducible, lo sublime de lo onguino, podríamos decir, ¿no? Especie de lenguaje poético que eleva el alma. Y podríamos decir también como lo sublime kantiano, que lejos de emancipar a la cosa en sí de sus cadenas humanas, parece contribuir al reaseguro del sentido masculinista y humanista del sujeto, aparentemente no marcado, que narra el horror, ¿no? Es una experiencia de ese sujeto que está contando ese horror. Le Guin, por el contrario, es la maestra de la belleza de las cositas bien torneadas, insignificantes pero brillosas, que coleccionamos en cajitas o bolsitas y que fascinan también a las vizcachas, a las ratas cambalacheras, a los cuervos y a las urracas. Es una belleza entonces no kantiana, porque es interesada, es multiespecie y es rastrera. Hay en ella un libre juego, y acá estoy haciendo toda una paráfrasis de Kant, ¿no? Pero no de facultades humanas, sino de capacidades sensoriales y agencias diversas. Un juego que no nos distancia del mundo como espectadores que contemplan, sino como miembros de una comunidad holoéntica que afina el oído para escuchar contar la tierra. Si el materialismo de Harman, de Lovecraft en la lectura de Harman, y en esto sigue a Houellebecq, es algo relacionado con el tipo de entidades que mienta su literatura, un poco la crítica que hacía a la representación de Raúl también, dice, ¿qué es Cthulhu después de todo? Una disposición de electrones, ¿no? Y en eso consistiría el materialismo de Lovecraft. El materialismo de Le Guin aparece en su consideración de la belleza del sonido de las palabras sin reducir la narración a las ideas que expresan su significado. Finalmente, y ahora les juro que sí, si Lovecraft es el héroe literario de una nueva y ahora sí más originaria filosofía que espadeó hasta salir triunfante en programas académicos y sucesos editoriales, Le Guin es la ancestra que de tan viejita se confunde con sus propias ancestras en un juego de uróboros en los que simultáneamente es una hija y una abuelita que juntan cositas y se ríe de todo sin comprender e incomprensible. Muchas gracias. Pero valió la pena. Ay, perdón que me excedí del tiempo. Valió la pena. Un plus necesario. No sé cómo se prende. Igual como va a ser. Este podés si querés. Ahora, muchísimas gracias al estrés. Y yo no podía imaginarme esta mesa, me la imaginaba, pero ese cruce entre el guaraní y Lovecraft me encantó. Y Haraway, y también lo de Lenz, pensando en lo inmundo. No sé si ustedes quieren dialogar o si abrimos. Si se tienen algo que decir, se lo dicen también. Se lo dicen en la cara. Claro. Bueno. Estamos esperando. ¿Querés que se le pueda alcanzar el micrófono a ti? Bueno, primero me encantó la mesa, me parece que dialogaron de una manera, no sé si pensada y buscada, pero efectiva, digamos, y muy interesante por las puntas que abrieron. Me quedé pensando
pensando en varias cuestiones, sobre todo cómo aparece mi mundo desde otro lugar en Haraway también, allí, eso pensándolo como en esos ecos que se fueron dando a la mesa. Kant, como aparece también. Y me quedé pensando mucho en estas dos flores, la de Kant y la de Guaraní, para pensar la belleza que planteaba Ticio, ¿no? Entonces hay una primera idea que se arrastra con la idea de situalidad, ¿no? De la situalidad que debería reponerse en esas pretensiones de universalidad, ¿no? En sí no hay algo también en las diferencias de esas dos flores, del orden de la idea de temporalidad, que es muy distinta, me parece, la idea de temporalidad de Kant con la idea del tiempo y de temporalidad de Guaraní, ¿no? Digamos, ahí me parece como que reverbera un poco en esas imágenes esa idea del tiempo, ¿no? Que son tiempos distintos y casi contrapuestos, por un lado, ¿no? Digo, si se podría pensar ahí algún rubro, alguna diferencia, porque me parece que sería, me parece que está como latente en esa imagen y lo que era propicio. Y me quedé pensando en las termitas también, ¿no? Como lo inmundo, porque justamente en esa película, en Aquarius, las termitas, si no recuerdo mal, son como implantadas, reimplantadas en el edificio todo el tiempo, y cómo eso vuelve sobre el final, ¿no? Con esta idea de lo performático y de un mundo que se pone arriba de la mesa, digamos, y cómo, bueno, esa materialidad, esa animalidad también empieza a formar parte de aquello del orden del mundo que no se quiere ver, pero que está atravesando todo ese sistema opresivo, ¿no? Me quedé pensando en eso. Y un mundo también en relación con lo que planteó Pablo. Yo quiero que hables de la flor también. Sí. Sí, a mí, gracias por poner el tema de la flor. Primero es extraña que de pronto ambos toman como imagen la flor, ¿verdad? La flor como detenida en su belleza formal, en el caso de Kant, y en el caso de los guaraníes, como abierta a la contingencia de su apertura, ¿no? Puede abrirse, ¿no? Un capullo siempre es una potencia, ¿no? Que puede sujeta a una contingencia así total y sujeta a todos los usos posibles, puede funcionar o no, un pensamiento también de la contingencia. Claro que es importante pensar que uno lee así desde un pensamiento también contemporáneo, es decir, es casi literal los poemas guaraní traducidos por Cadogan, que existen en la Lectura y tal. Pero también uno obviamente hace como posiblemente una lectura de Kant, aunque puede ser mucho más sujeta a su pensamiento en clave occidental y tal, también está como leída desde otros lugares epistémicos y otras visiones. Aparte es importante que Pablo haya citado también lo sublime, ¿no? Para Kant, en cierto sentido, él ponía siempre daba como, quizá como una salida, ¿verdad? Si la belleza es el reinado de la forma, lo sublime es casi la explosión del contenido, en esa oposición forma-contenido, que es también lo que tanto está molestando o está incordiando toda la lectura de un pensamiento, de modo que esa explosión que los románticos tomarán tanto después, que tiene que ver con lo sublime y que Lyotard considera como precisamente una característica del arte contemporáneo en cuanto es lo inapresable, casi formal, lo que rebasa las categorías en cierto sentido. También es una contracara kantiana que habría que traer acá a colación, ¿no? Y bueno, no sé si quieres decir algo.
Gracias. No, muy rápido. Es exactamente así. Las termitas no son implantadas por la compañía y asumidas. Yo cuando escuchaba a Paula me di cuenta que en realidad ahí tendría que haber reforzado la referencia a Haraway y a este momento como es Staying with the Trouble, permanecer, como es en castellano. Seguir con el problema. Seguir con el problema, ¿no? Sobre, digamos, cómo darle vuelta a la asociación de la alergia con lo dañino, lo que hay que mantener lejos, porque de algún modo lo que me interesa tanto en la película y en esa última secuencia es que de un modo todavía muy enigmático lo que se plantea es la necesidad de repensar esos pestes que van emergiendo por doquier, los tiburones, las termitas, pero por ahí también las transformaciones de la ciudad, de las relaciones, etc. Y de construir otras imaginaciones de convivencia con eso, donde no necesariamente tienen que ser pensadas como pestes, que es precisamente lo que de algún modo Staying with the Trouble nos propone. Claro. En ese sentido también es una película que me parece rima mucho con la actividad de Ursula Le Guin. Eso. Yo estuve pensando, hasta no sé si hay años, pero estuve pensando mucho cuando empecé a escuchar a Ticio el tema de la flor, me acordé de Benjamin, ese breve ensayo maravilloso, Onirokish, ¿no? En donde él comienza ese ensayo diciendo, ya nadie sueña con la flor azul, ¿no? En referencia también al romanticismo y al modo en que esos materiales también para pensar. ¿Con qué pensamos? Pregunta Donna Haraway insistentemente, ¿no? ¿Con qué pensamos? Y lo que me parece que proponen estos nuevos feminismos, materialismos feministas, ¿no? De las que hablaba, de la que habla Paula, es justamente recuperar la flor, digamos, para pensar, porque recordaba esa lamento de Benjamin, ¿no? Y cómo de pronto nuevamente en las materialidades aparecen objetos con los cuales la modernidad dejó de pensar, ¿no? Un comentario que quería hacer en función de esta cuestión también de imaginar modos de vivir y morir en un mundo dañado, ¿no? Es interesante, solo acabo de escribir sobre jardines, entonces la flor. ¡Ay, qué bueno! Es interesante una idea que trae colación Emanuele Coccia en su libro sobre las plantas, que es que la flor es al mismo tiempo un órgano sexual y una forma de pensar el mundo, ¿no? O sea, la flor es, digamos, la forma de apertura al mundo a partir de, digamos, una imaginación, ¿no? En ese sentido, digamos, la flor hace mundo y imagina un mundo, y eso por ahí es una anotación interesante, como la flor aparece como el exaurático, ¿no? Sí, sí. Sí. Y en la ritualidad, ¿no? Sí. Muy interesante. Sí. Parece que es el que anda. Solamente para jugar con las asociaciones sobre la flor, hay no me acuerdo cuál es, usted puede recordar la novela de Milan Kundera, que la protagonista era cuando el mundo se vuelva completamente inmundo, sería, yo tomaría una flor azul, saldría a caminar mirándole fijamente, por supuesto sería atropellada en la ciudad y cosas, como moriría así, ¿no? Pero mirando así una flor sin desviar la mirada, ¿no?
recién. Y voy a insistir con la pregunta que hice a Raúl, que no me respondió. Ya que la trajiste a la mesa. Bueno, la pregunta con imaginación era sugerir. Esa pregunta inmensamente materialista de con quiénes pensamos, bueno, ¿qué hacemos con esa? O sea, ¿cómo la desarrollamos, cómo la abrimos, cómo la problematizamos, cómo seguimos con ese problema? ¿Y con quiénes? ¿No? ¿Con qué? ¿Pero con quiénes? Cuando está en el centro, pareciera hoy ese pedido casi desesperado por la imaginación de la teoría. Paula, tenés que contestar. Primero voy a decir algo de las flores y después voy a pensar algo para decir. A mí lo que me interesa de lo que de esta analogía con la flor guaraní, y es algo que dijo Ticio al pasar, pero que para mí ahí está como en juego todas las posibilidades de recuperar la flor como una belleza pensable, poshumana, digamos, para decirle un nombre, pero bueno, sabiendo que no. Y es que Kant parece ahí como entender que hay algo del orden de, o sea, es una finalidad sin fin la belleza, ¿no? Entonces, toda la idea es que estemos cómodos, que el hombre burgués esté cómodo en el mundo, suponiendo que el mundo funciona tal y como están hechas sus facultades de conocer para conocerlo, y por lo tanto eso es lo que está detrás, la famosa conformidad afín, eso es lo que está detrás de como esa apuesta por la belleza, pero a la vez necesita como señalar esa suspensión de la funcionalidad. Y me parece que en ese juego de la suspensión, bueno, lo que Kant hace es traer el protagonismo del sujeto, porque finalmente lo que pasa, la flor no importa nada, lo que importa es lo que le pasa al burgués, que finalmente hace jugar libremente sus facultades y bla bla. Pero ahí se abre como una especie de lectura, sí, no sé, otra, por ejemplo, tal vez la guaraní, de pensar este estar a la mano y esta ausencia de finalidad para todo lo que existe, y no solo para el sujeto burgués en el momento en que está descansando y qué sé yo, ¿no? Y entonces como suspender la finalidad en la naturaleza, no ya para divertirse, en el sentido de, bueno, esparcirse y sentir que el mundo está hecho para que yo viva cómodamente en él como burgués, sino, bueno, atento, ¿qué pasa ahí en esa relacionalidad que se produce cuando dejamos de tener la seguridad de la finalidad, ¿no? De la teleología, que se abre en la relacionalidad con las cosas y de las cosas con la ausencia de la teleología. Eso me parece que es una cosa inmensa, hermoso lo que decís. Yo no sé nada de esto, entonces no me animo como a seguir haciendo como interpretaciones alocadas, pero es súper lindo pensar ahí esto de la flor a la mano, ¿no? Y en ese estar a la mano no es Isabel teniendo el mundo en la mano, sino, como dice Úrsula, incluso aunque tengamos la piedra en la mano, la piedra nos tiene en sus manos, porque somos esa. Bueno, y ahí me parece que se abre en la posibilidad de recuperar el pensamiento de la flor, pero en este sentido, ¿no? Sí, sí. Y lo otro es muy difícil, pero a mí me parece que es re importante, y que, digamos, como el mundillo pequeñito de los debates de qué escuela sos y qué sé yo, es re importante volver a pensar cuál es el lugar de la subjetividad en estos asuntos, porque una de las cosas que dicen las nuevas materialistas, o algunas de las que yo leí, por ejemplo, Van der Twin, que me parece buenísima, hay un artículo que ella escribe a propósito de un encuentro que tuvo con Morton en un evento académico, dice, bueno, tengo que tratar de explicar qué relación hay entre los nuevos materialismos feministas y la ontología orientada a objetos, porque nos invitan a los mismos eventos académicos que nos juntamos, ¿no? Es toda una... y en ese punto, Morton en un momento cita a una feminista francesa, y ella escribe todo un artículo explicando por qué le resultó tan curioso que Morton trajera a su molino, digamos, esta... Y en ese momento ella como que trata de explicar cuál es la diferencia profunda que ella siente o que ella entiende entre
ontología orientada a objetos y los nuevos materialismos, y es el lugar de la subjetividad, de la supuesta renuncia a la subjetividad en nombre de un derecho de las cosas, que en realidad es nada más que tachar un sujeto que vuelve como el sujeto con mayúsculas, que es el que enuncia y que es el que nos hace leer lo del desollinador, con total desparpajo, ¿no? En el siglo XXI, quiero decir, no es que estamos leyendo a alguien en el siglo XVIII diciéndonos que está bien pegarle a las mujeres, estamos leyendo a un tipo en el siglo XXI que es el dueño como de la teoría más relevante en filosofía, en cierta parte de la filosofía, que nos dice eso. Entonces, ¿cómo se devuelve la subjetividad permanentemente cuando suponemos que ha sido superado la cuestión de la no marcación de lo que se está diciendo? En realidad lo que estamos haciendo es volver a imponer la marcación de todos los demás. ¿Y cuál es el problema de los nuevos feminismos? Y que para mí está súper interesante para recuperar en la cuestión de la imaginación. Es que todos aquellos sujetos subalternizados que acaban de obtener su ciudadanía de sujetos, bueno, no quieren renunciar a eso, y no por eso son antropocentristas, ¿no? Pero sobre todo no quieren ser androcentristas, porque eso sería un poco la cuestión. Y entonces me parece que ahí apostar, y que yo apuesto, pero bueno, es como una apuesta así al vacío, porque todavía no escribí, o sea, no escribo libros yo, pero no sé. Creo que la apuesta ahí es por pensar la imaginación por fuera de las limitaciones humanas. La icasía no es humana exclusivamente. Entonces ahí hay que empezar a jugar qué tipo... La imaginación como facultad, incluso en la modernidad, es hermosa. Ticio decía, bueno, pensemos también con Occidente. La verdad es que la imaginación en Kant es una cosa genial. O sea, es el lugar en el que Kant nunca sabe bien qué hacer. Reescribe 2 veces la crítica de la razón pura porque no sabe qué hacer con la imaginación y el conocimiento, ¿no? Es la que genera el conocimiento, es imposible sin eso, y a la vez es la que se desvía, ¿no? Fantasía e imaginación todo el tiempo, y ese es el lugar de discordia y desobediencia que cualquier sistema filosófico tiene. Entonces ahí es genial como disputar ahí, un poco como decías vos esta mañana, disputar ahí en su etimología, en sus usos, en qué pasa en Platón, ¿no? La icasía en Platón, qué pasa, bueno, no sé, en fin, 1000 cosas, pero eso como qué sé yo, dejar de pensar que la solución es disolver sujeto y objeto, cuando en realidad lo que se trata es de usarlos alternativamente, o sea, hay posición de sujeto y posición de objeto, algo así, ¿no? Más o menos, no sé. Sí. Bueno, pero muchísimas gracias a los tres. Podemos seguir charlando sobre el tema en el lunch, porque es la hora de cortar. Gracias al panel maravilloso.